Bienvenidos y bienvenidas. Esta es una nueva emisión de Horizonte Sur Global. Estamos transmitiendo por la pantalla de Barricada TV, como siempre. Actualmente se está desarrollando la tercera asamblea del ALBA Movimientos aquí en la Argentina, en una asamblea en la cual se está discutiendo la coyuntura actual de América Latina y de todo el sur global. Tiene la gentileza de venir acá al piso con nosotros Mesilene Gorete da Silva. Mesilene, te agradecemos por estar acá. Ella forma parte de ALBA Movimientos, capítulo Brasil. Además, formás parte del Movimiento de Trabajadores Sin Tierra de Brasil, una experiencia que desde acá, desde Barricada TV, nos interesa mucho. Vamos a hablar un poco sobre todo, también vamos a aprovechar para hablar de coyuntura de Brasil, por supuesto. Te quiero preguntar en principio por esta asamblea de ALBA Movimientos, ¿qué significa reunirse tras estos 2 largos años de pandemia? ¿Qué cambió en el contexto y cuáles son las discusiones más importantes en este momento? Bueno, primero gracias Agustín, gracias a Barricada TV por la invitación, por el espacio. La tercera asamblea de ALBA Movimiento, bueno, es fruto de un proceso que hemos desarrollado a partir de ese espacio de articulación de movimientos que nombramos Movimiento del ALBA, ¿no? Hacia el ALBA, que es un espacio de construcción, de unidad de los pueblos y de los movimientos de América Latina, impulsada desde hace un poco más de 10 años, ¿no? Nuestra primera asamblea fue en el año 2013, pero el proceso iniciamos desde la convocatoria hecha por Chávez y Fidel en el año 2004, que se concretiza con la victoria que fue contra el ALCA, declarada aquí en el Mar del Plata, y desde entonces vemos impulsando ese espacio de articulación de movimiento que nombramos Movimiento del ALBA. Y esa tercera asamblea, pues, como dijiste, ¿no?, enmarcada también en un periodo histórico de donde estamos viviendo la humanidad y los pueblos de América Latina, bueno, que hemos vivido esos 2 años y medio más o menos de pandemia, que no hemos dejado también de organizarse, de hacer lucha y de alguna forma reinventar y reorganizar en un periodo que es necesario seguir, ¿no?, luchando y enfrentando el modelo, que es el modelo que tanto nos tiene impuesto, sobre todo en crisis como esa. Y esta asamblea es importante porque es un acumulado de lo que han sido los capítulos nacionales, de debate, de convergencia interna, pero también es un espacio de donde podemos actualizar el análisis conjunta, ¿no?, del contexto, de la coyuntura, considerando el momento en que también vivimos como continente, no solamente de entender la crisis, pero también entender cuál es el papel político que juegan los movimientos y los pueblos organizados en ese contexto. Un momento también donde pasamos por diversas derrotas do punto de vista de gobierno, pero también estamos retomando algunas experiencias de gobiernos populares. Un momento donde Cuba y Venezuela siguen sufriendo un bloqueo intenso provocado por el imperialismo de Estados Unidos. Un momento donde existen grandes disputas mundiales, ¿no?, en el marco de la geopolítica, donde también impone la humanidad y los poderes a pensar cuál es el futuro, ¿no?, del planeta en ese sentido. Y por eso es interesante que nos reunamos y actualizamos. Y lo otro es poder revisar nuestro programa y nuestras tareas políticas para el próximo periodo. Y poder reunir, ¿no?, más de 250 delegados de 23 países, ¿no?, con un promedio de 90 organizaciones, es un logro importante. Primero porque es un proceso autogestionario, ¿no? Aquí no hay ningún apoyo gubernamental, ¿no? Es una asamblea continental, representación de todo el continente, es una asamblea donde está siendo organizada a partir de la autogestión de las organizaciones, con todo el apoyo del capítulo ALBA Argentina, que ha hecho todo el esfuerzo organizativo, logístico, para recibir los delegados internacionales. Y además es un ambiente de mucha convergencia y comprensión del momento que vivimos, pero también de entender que hay que debatir los ejes que nos nortea como tarea política para el próximo periodo. Como uno de ellos, por ejemplo, la batalla política, cultural, ideológica. Y lo otro, que es pensar los modelos de vida que debemos
digamos, construir, ¿no? Para enfrentar eso y converger luchas importantes en ese momento que es necesario para los pueblos de América Latina. Eso ha sido como el nudal de nuestra asamblea. Sin duda. Te quiero preguntar un poco por el MST. Te quiero pedir que le cuentes un poco al público que no conoce de qué se trata esta experiencia, que es enorme, que es tal vez muy distinta a formas de organización que solemos ver desde acá, por ejemplo, desde la ciudad de Buenos Aires. Bueno, te comentaba brevemente recién, en la Argentina en los últimos años creció mucho la organización de lo que llamamos la economía popular, particularmente la UTEP, por ejemplo, que es una especie de sindicato de trabajadores y trabajadoras de la economía popular. Parte de la UTEP tiene que ver con un movimiento con personas que trabajan en la ruralidad. Te menciono este dato para preguntarte si es posible, si ves posible articular políticas o luchas agrarias en todo el continente, ¿no? Esas dos cosas te quiero pedir que nos cuentes. En nuestro continente la lucha campesina ha sido como una de las que desde siempre, ¿no? hemos impulsado, porque el tema de la tierra y la reforma agraria fue y sigue siendo una necesidad muy, muy urgente y necesaria, ¿no? Para América Latina. Bueno, y el MST es fruto de eso. Diferente incluso de otros países de América Latina, en Brasil nunca se hubo una reforma agraria, ni siquiera una reforma burguesa, porque en algunos países de América Latina se hizo reforma agraria por intereses de la burguesía agraria, ¿no? En el sentido era necesario para el desarrollo del campo. En Brasil la burguesía nunca interesó incluso hacer la reforma agraria, y mucho menos el Estado brasileño. Y por eso es la lucha del MST, la lucha por la distribución de la tierra, ¿no? Que está concentrada históricamente en manos de pocos. Y de ahí viene nuestro movimiento, que nace en el final de los años 70, fin de la dictadura militar, un periodo de redemocratización, pero también un periodo de mucha crisis en el país, desde el punto de vista económico, político, social. Y es un movimiento que este año cumplimos 36 años, ¿no? De lucha. Y que tiene un carácter nacional, o sea, tenemos vida y presencia, o sea, asentamientos y acampamentos en 23 estados de la federación. En estos años, pues con toda la batalla que hemos dado de hacer con que se cumpla un artículo de la Constitución Nacional que dice que tierra, que fue una de la Constitución aprobada en 86, que dice que tierra que no es dada a su uso, o sea, tierra improductiva tiene que ser desapropiada para fins de reforma agraria. Basada en este artículo es que logramos desapropiar algunas tierras y 350.000 familias, digamos, brasileñas hoy tienen la pose de la tierra, que son las familias asentadas. Pero igual tenemos un conjunto de familias que todavía está sobre la reivindicación de la tierra. Hubo un avance en un periodo de 15 años donde estuvimos los gobiernos de los partidos de los trabajadores, un avance importante, no en materia nada más de desapropiación de tierras, sino también en materia de políticas públicas para el desarrollo agrario en el país, ¿no? Incluso políticas en el tema de fomento a la producción campesina, familiar, de la agroindustria, ¿no? Y eso ha sido retrocedido en los últimos 5 años, 6 años. Y con la alianza, digamos, la necesidad y la articulación con América Latina, pues hay diversos espacios también de lucha, de articulación campesina, de movimiento. Hay un espacio histórico que nace en los 90, que llamamos la Vía Campesina, y América Latina tenemos la coordinadora nacional, coordinadora latinoamericana de los movimientos de campo, que es la CLOC, que movimientos de Argentina incluso hace parte, y son en ese espacio donde convergimos no solamente las luchas, o sea, el objetivo común, pero también convergimos en que para lograr la soberanía alimentaria en cualquier país es necesario hacer un cambio de modelo de producción. Y por ahí pasa el debate de la agroecología, el debate ¿no? de la agroindustrialización de la pequeña agricultura, porque en todos los países de América Latina
sufrimos con el enfrentamiento del agronegocio y sabemos de que la gran mayoría de los alimentos que van para la mesa de la sociedad provienen de la agricultura campesina, o sea, de la pequeña agricultura. Y es el sector menos favorecido por las políticas de gobierno y de Estado, ¿no? Y eso nos convergimos a nivel de América Latina. Y ahí compartimos también a nivel de intercambio experiencias, ¿no? De lo que hemos avanzado, lo que hemos logrado consolidar como organización, ¿no? De base, desde el punto de vista de modelo, pero también de organización política con los movimientos. Y aquí en Argentina y en el caso del MST tenemos una fuerte alianza, ¿no? Con el movimiento campesino acá. Entonces ahí en materia de intercambio, en el sentido de prácticas, ¿no? De la formación, de intereses comunes, como el MTE rural, el MCI, en fin, diversos movimientos, el Movimiento Evita, en fin, hay un conjunto de organizaciones que tenemos alianzas históricas, que convergimos en la misma visión de modelo y de organización popular y de distribución incluso de alimentos, de campañas, en fin, en diversas materias que es parte de ese proyecto también de que entender de lo que hacemos en Brasil necesariamente tiene que estar casado con un proyecto de unidad más allá de Brasil, sino que vale luchar contra el agronegocio en Brasil si en Argentina sigue siendo hegemónico o si en otro país sigue siendo hegemónico, ¿no? Hay que romper con todo eso para lograr tener victorias importantes. Totalmente, sin duda. Recién hablábamos, antes de empezar a grabar, vos me comentabas el logro, gracias a la lucha, que 350.000 familias se vieron beneficiadas. Yo te decía, es muchísimo. Vos me decías, es poco en relación a la necesidad que hay. Te quiero preguntar, o quiero pedirte que nos cuentes por qué es necesario, pese a los logros de la lucha, por qué es necesaria una reforma agraria en Brasil. Y además te quiero pedir con esta presidencia tan particular que actualmente tiene Brasil, ¿cómo fueron estos años de gobierno de Jair Bolsonaro para las luchas agrarias? La reforma agraria es necesaria, es urgente y necesaria, ¿no? Y para ver la democratización de cualquier nivel de democratización, la tierra es una de ellas. Pero sabemos que la tierra ha sido motivo de muchos conflictos, porque es justamente donde se materializa la propiedad privada, ¿no? Y la propiedad privada donde, digamos, que desde ahí se concretiza diversas formas de exploración, ¿no? y dominación. Y la reforma agraria en el sentido de que los que no tienen tierra puedan producir la tierra y no que 90% de la tierra esté sobre el control de 1% de la sociedad. Y hoy estamos con el dilema de que si nos repensamos las formas de producción, la especie humana está, ¿no? puede desaparecer. Y el modelo del agronegocio ya está probado que es un modelo insostenible para la humanidad, ¿no? Y en Brasil la gran mayoría de las tierras está sobre el poder de las empresas transnacionales y de los grandes productores de soya y de maíz, ¿no? Sí, es un contexto además de suba de precios de estos productos a nivel internacional, por lo cual es una discusión muy actual, ¿no? Ajá, eso. Y impresionante que es un país que está puesto en los datos internacionales como uno de los mayores productores de alimentos, pero es una sociedad donde tenemos hoy más de 19.000 personas que viven con hambre, o sea, que no tienen comida. Y eso es como el retrato de que no funciona este modelo. Al mismo tiempo, la comida que llega, que se distribuye en la sociedad, está producida, 60% de lo que consume la sociedad brasileña produce por la pequeña agricultura, ¿no? Y en la crisis de la pandemia 19 fue, digamos, los movimientos campesinos, el MST y otras organizaciones, quien de alguna forma apoyó en las grandes ciudades aquellos y aquellas que en ese momento no tenían que comer, que no tienen que comer hasta el día de hoy, afectado por la pandemia, por la falta de empleo y todo eso, con la producción de esta pequeña reforma agraria que se hizo. Por eso es tan necesaria la democratización de la reforma agraria en Brasil. No es una necesidad nada más de los campesinos y de las campesinas, de los sin tierra y de las sin tierra. Es una necesidad de la sobrevivencia de la sociedad, ¿no? Que es el acceso también a tener el alimento. Y nada más no es solamente comer comida cualquiera. También la reforma agraria ha puesto también
evidencia que es posible producir sin veneno, o sea, comida sana para la sociedad. Y que el agronegócio ha puesto en evidencia de que la cantidad de insumos y de veneno que usa ha generado enfermedades que hemos perdido el control. Incluso de ellas es la pandemia, los niveles de cáncer que ha aparecido en la sociedad es muy alta. Y por eso la necesidad de distribuir la tierra para la grande mayoría que necesita producir en la tierra. Y esa es la gran pelea, ¿no? Y lo que avanzamos en los últimos, digamos, 15 años, los últimos 6 años, retrocedemos con el gobierno neofascista del gobierno Bolsonaro, que sabe que la reforma agraria es necesaria, urgente y cumple una función no solamente de producir, pero también de cambio de modelo. Lo primero que hizo Bolsonaro fue eliminar todas las políticas públicas que se había avanzado para la agricultura campesina. Y uno de los ministerios, por ejemplo, que era el Ministerio de Desarrollo Agrario, que cumplía la función de ejecutar la política pública para los asentamientos, se eliminó completamente. O sea, hubo un retroceso profundo en ese sentido. Bueno, creemos que podemos en algún momento volver a tener la esperanza de el acceso a políticas públicas y la reforma agraria en Brasil. Bueno, y hablando de esperanza, en octubre tienen elecciones. Sé que está dividido el asunto, así que bueno, vamos a hacer una breve introducción para la gente que está mirando. Lula da Silva hace una semana, si no me equivoco, 1 o 2 semanas, lanzó su candidatura a presidente, fue ya presidente en el pasado, es la cabeza del Partido de los Trabajadores, momento en el cual, como describías, hubo muchos avances para el campo popular, pero la contracara de la candidatura de Lula es que su candidato a vicepresidente será Gerardo Alckmin. Él es, se lo puede definir de muchas maneras, yo doy mi definición, creo que es una persona más cercana al neoliberalismo, vos me dirás si coincidís con esta postura, pero bueno, por este motivo es que muchas personas dudan de haber ampliado la alianza hacia la derecha, digamos. Te quiero preguntar cuál es tu posición, o al menos la posición del MST respecto a la candidatura de Lula, y si no es un peligro o no genera ciertas trabas el hecho de haber ampliado la alianza a sectores que en su pasado fueron opositores a Lula o que inclusive en el balotaje llamaron a votar a Bolsonaro. Es una alianza incómoda, ¿no? La alianza con Alckmin, que incluso fue adversario en las elecciones de Lula en otro periodo. El MST hemos asumido el apoyo a Lula, ¿no? Para su campaña y elección de este año. También hemos asumido, junto con el campo popular de Brasil, de que Lula representa hoy digamos, la esperanza de poder volver, ¿no? Al poder del pueblo, ¿no? Por lo menos al gobierno, no al poder, no al gobierno. Porque lo que tenemos es imposible seguir, ¿no? Y pese a todas las contradicciones que vivimos del gobierno del PT, fue lo más, digamos, cercano a una transformación que vivimos en los 16 años del gobierno del PT, pese a todas sus contradicciones. Lula como tal, ¿no? Él tiene su postura siempre de construir alianzas en el marco del pragmatismo, ¿no? Visando siempre las alianzas en el sentido de que para ganar necesitamos un campo amplio de alianza. Y esa es la justificación que nos ha dado el propio presidente, el propio Lula y también el propio partido. Y nosotros hemos asumido incluso una postura crítica, pero entendemos también en el marco del contexto interno de la alianza y cómo se juega el modelo y el sistema político en Brasil, tiene sus razones, ¿no? Para poder hacer la alianza con Alckmin, que representa una ala, así, de acuerdo contigo, del neoliberalismo en Brasil.
La derecha en Brasil está en una encrucijada, ¿no? La derecha y la burguesía. Hay un sector que apoya a Bolsonaro y un otro sector que no apoya a Bolsonaro, que es la tercera vía, que no tiene consenso. Y tiene el sector, ¿no?, que está a Alckmin, de algunos empresarios que apoyan a Lula, pero no son todos, no es una gran mayoría, ¿no? Y ese es un reto grande. Puede ser que no sea una campaña totalmente polarizada, ¿no?, pelo menos en la primera vuelta, en función de eso, ¿no? Lo que asumimos como tarea en esta campaña, porque ya hemos declarado el trabajo, el apoyo a Lula para la campaña, es que tenemos que aprovechar el periodo electoral y abrir un grande debate nacional sobre un proyecto nacional de país, ¿no?, que está en el marco de resolver la crisis social, económica en que está inmersa, que se profundiza en los últimos años con la política neoconservadora de Bolsonaro. El tema de la soberanía, ¿no?, lo que en los últimos 5 años ha sido profundizar la privatización de todos los bienes públicos, las grandes empresas públicas que restaba en los últimos años, ¿no? Y que el pueblo pueda participar en las decisiones y sobre todo para impulsar profundas reformas. Y en eso nosotros hemos asumido el trabajo, la tarea y el desafío de impulsar una campaña popular, ¿no?, de debate nacional con el pueblo. Porque entendemos que independiente de esa alianza que haga Lula o el partido, si el pueblo no está consciente de que es necesario participar y que no va a ser fácil hacer un gobierno en un contexto de crisis donde no es nada más cambiar la figura del presidente y poner otro que se resuelve, pues va a ser imposible gobernar. Y históricamente la bancada del Congreso y de la Cámara es quien define las grandes políticas, ¿no? El presidente tiene poco poder. Y ahí también está el esfuerzo de que podemos ayudar a elegir una gran mayoría de diputados o senadores que pueda apoyar al gobierno a gobernar. Pero sabemos que va a ser muy difícil. ¿Sí? Hay una gran posibilidad de que ganamos, ¿no?, como que Lula gane como presidente. Pero el desafío será gobernar y hacer un gobierno que atienda los intereses de la clase trabajadora. Y también sabemos que va a ser distinto del otro. Va a ser imposible construir una conciliación como fue los gobiernos anteriores con la burguesía, porque también hay que atender a una clase que está inmersa en una crisis y un sector que está, de alguna forma, siendo beneficiado con la crisis, ¿no? Y eso es el desafío que tiene el PT en ese sentido. Y tenemos claro que no va a ser un gobierno revolucionario y socialista tampoco. Pero tenemos claro que es necesario que el pueblo impulse para que haga las reformas necesarias en el país. Es interesante las dos cosas que marcás, ¿no? Por un lado, la necesidad de participación activa del pueblo y además la necesidad de discutir realmente un programa, ¿no? Discutir el para qué se lleva un gobierno. Creo que es una discusión muy actual en América Latina, donde, bueno, Argentina es el caso, es uno de los casos salientes, ¿no?, de conformar grandes alianzas que llegan al gobierno, pero después estalla la interna porque nadie se puso de acuerdo de cuál tiene que ser el rumbo. Te quiero preguntar, para finalizar, me parece que estuvo muy interesante lo que mencionabas. Quiero puntualizar en la cuestión agraria, ¿no? Si existe alguna definición por parte de Lula en este momento, ahora nuevamente como candidato, o en general, ¿no? ¿Qué se puede esperar en materia agraria de un posible gobierno de Lula con una alianza más amplia? No, me refiero a la alianza más amplia, ampliada a la derecha. No, sí, entendí. Lo que ha dicho Lula es que es necesario hacer la reforma agraria, ¿no? Pero sabemos que no será fácil, de que la reforma agraria nada más es una firma de un papel. Tiene que enfrentar un modelo que es hegemónico hoy en Brasil, el modelo del agronegocio. Y cuando tú hablas de alianza, hay sectores en esa alianza, ¿no?, que es parte de ese sector que es hegemónico. Pero también existe un entendimiento que es necesario hacer la reforma agraria, ¿no? Entonces hay una expectativa, si no es una reforma agraria de inmediato,
digamos que radicalice, que agarre todas las tierras y distribuya a los que necesite, pero que avance, ¿no?, en materias de políticas públicas para ayudar a la agricultura campesina en Brasil, a la producción de alimentos, a la industrialización de la pequeña agricultura. Bueno, retomar y enfrentar leyes que hoy es de grande importancia para Brasil, como el tema de la semilla, ¿no?, el tema de la transgenia, del uso del veneno, hay que regularizar, ¿no?, cosas que habíamos avanzado y que retrocedemos, de venenos que son prohibidos en el mundo, que Brasil sigue usando, entonces hay que avanzar en eso. Pero hay esperanza de que sí, Lula pueda cumplir con una promesa histórica, porque no es una promesa nada más de campaña de ahora, es una promesa de los gobiernos anteriores, de la reforma agraria. Y entender la necesidad de hacerlo ya es un avance, pero queremos que lo haga, ¿no?, de alguna forma. Entonces hay una expectativa ahí. Sin duda. Nesilene, ha sido muy amable, tocamos varios temas, creo que estuvo muy interesante. Dale, gracias. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Muchas gracias, Barricada. Bien, desde acá vamos a finalizar con este programa. Los y las esperamos el próximo viernes en Horizonte Sur Global por la pantalla de Barricada TV.